Seguimos con el estudio de las derivadas. Hoy vamos a ver una de sus aplicaciones. El estudio de problemas de maximización o en todo caso de minimización. Consiste en buscar una función y obviamente hallar los máximos y mínimos de esta función en base al estudio de su derivada. Imaginemos que tenemos una lata de conserva, en este caso de arvejas. Esta lata tiene 350 gramos de contenido neto en un volumen de 365 centímetros cúbicos. Imaginemos que queremos mantener este volumen, esta cantidad de arvejas, pero quisiéramos estudiar la manera de gastar la menor cantidad de material en hacer la lata. O sea, sería buscar una lata que use la menor cantidad de material para contener este mismo volumen. ¿Qué dimensiones tiene que tener esa lata para contener ese mismo volumen, pero gastar la menor cantidad de material? Lo que tengo que ver es la superficie que ocupa. Tiene una tapa y un piso, ¿sí? El área de la tapa o la superficie de la tapa va a ser pi por radio al cuadrado, porque es una circunferencia, por 2, porque tengo dos exactamente iguales, y el área o la superficie del lateral va a ser la altura por el perímetro de la circunferencia que yo tengo, ¿sí? Porque si yo esto lo desarmo y lo extiendo, me queda un gran rectángulo que es el que cubre el lateral de la lata. Este rectángulo, cuya área va a ser base por altura, la altura se ve a simple vista y la base va a ser la que recorra el perímetro de esta circunferencia. ¿Cuál es el perímetro de la circunferencia? Es pi por diámetro, ¿sí? Tenemos pensada la superficie de esta lata en función de dos variables, la altura y el radio de esto. Yo tendría que poder encontrarlo en función de una sola variable. Pero tengo un dato, y es un dato muy importante, que es el volumen que quiero que la lata contenga, que son 365 centímetros cúbicos. Entonces lo que yo puedo hacer es poner la altura en función del radio en base a ese volumen fijo. Lo que yo voy a tener fijo en este problema, ¿sí? Y eso hay que identificar en un problema de maximización, es qué dato me deja una relación entre las variables, ¿sí? Acá al tener el volumen fijo hay una relación entre la altura y el radio de la lata debido a ese volumen de 365 centímetros cúbicos. Pasamos al pizarrón y lo vemos bien. Me encuentro con entonces una lata que tiene 365 centímetros cúbicos de contenido de volumen. ¿Qué características tiene esta lata? Es de forma cilíndrica. Sabemos que el volumen de un cilindro es el área de la base por su altura. Entonces, el volumen va a ser pi por el radio al cuadrado por su altura. Esta es la fórmula de volumen de la lata. Ahora bien, el problema se trata de minimizar la cantidad de material para construir esa lata teniendo en cuenta un volumen fijo. La superficie del material, si yo desarmo la lata, me lo puedo imaginar de esta manera, donde yo tengo una tapa superior, una tapa inferior y un rectángulo que es todo el lateral de la lata, ¿sí? Este rectángulo tiene las siguientes dimensiones: h por un lado, que es la altura, también tenemos el radio de la lata, que es r, ¿sí? Y lo que vamos a tener acá, esta medida, va a ser igual a el perímetro de la circunferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esta lata justamente lateral tiene que cubrir la circunferencia entera. Por lo tanto, todo este lado de este rectángulo va a ser
lo mismo que el perímetro de la circunferencia, que es 2pi por radio o pi por diámetro. Voy a usar el radio porque tengo lo mismo. Tengo el radio para usar el volumen y tengo la altura también en ambas. Entonces, esta superficie le voy a llamar S y va a ser 2 veces el área del círculo. 2 por A, pero sabemos quién es A, es pi por radio al cuadrado. 2 veces pi por radio al cuadrado. Más el área de este rectángulo. Y este rectángulo es h por 2pi por radio. O sea que lo que yo tengo que trabajar es con esta superficie. Pero esta superficie yo la tengo expresada en 2 variables. La variable radio y la variable altura. Yo necesitaría para trabajar con una función justamente que esté expresada en una sola variable. Recordemos que pi es una constante, ¿sí? Por lo tanto no es una variable. Mis únicas variables en esta expresión son el radio y la altura y en consecuencia la superficie, ¿no? Ahora bien, tenemos un dato que es nuestro volumen constante. Y nuestro volumen constante nos va a generar una relación entre H y R, ¿sí? Que nosotros luego podamos reemplazar aquí, ¿sí? Y buscar una única expresión de S en función de una de esas dos. Si nosotros tomamos que nuestro volumen es 365, tenemos que 365 es igual a pi por radio al cuadrado por h. Nosotros podríamos despejar h y decir que h es 365 sobre pi por r cuadrado. ¿De qué me sirve eso? Bueno, veamos. Yo ahora puedo utilizar estas dos expresiones, la de h y la de la superficie, para encontrar una única expresión de la superficie en base a una sola variable. Por ejemplo, puedo decir que S es igual a 2pi por r cuadrado más, y en lugar de h escribir 365 sobre pi por r cuadrado por, y entre paréntesis, 2pi por r. Puedo pasar en limpio S, que la voy a tener en función de r. Tengo 2pi por r al cuadrado más 730, que es 365 por 2, sobre r. Y esta es mi expresión, ¿sí?, de la superficie en base a una sola variable que es el radio. ¿Yo qué estoy buscando en este problema? Minimizar la superficie, o sea, buscar qué superficie es la superficie mínima, ¿sí?, que yo puedo encontrar para contener 365 centímetros cúbicos. Sería la lata que menos material consume, ¿sí?, y que contiene ese mismo volumen. Lo que tengo que hacer es buscar el mínimo de esta función. ¿Y cómo busco el mínimo de esta función? Derivando. Puedo buscar la derivada de S, ¿sí?, en función de la variable r. Por lo tanto, ¿cómo calculo la derivada de esto? Es 2pi, que es una constante, por 2r, ¿sí?, bajo el exponente y resto 1. Y aquí yo el 700 sobre r lo puedo
escribir esto, yo lo podría expresar como 730 por r a la menos 1, ¿sí? Entonces, bajo el menos 1 me queda menos 730 por r a la menos 2, ¿sí? Y esta sería mi derivada. ¿Y qué hacer con esta derivada? Yo digo que la derivada en definitiva es 4pi por radio menos 730 radio a la menos 2. Si yo tengo que buscar un máximo o un mínimo de la función, lo que voy a tener que hacer es buscar cuándo esta derivada se hace 0. Por lo tanto, escribo el 0 y empiezo a despejar el radio. Pasamos el 730, tenemos 730 sobre el radio al cuadrado, igual a 4pi por radio. En definitiva, si yo tengo entonces 730 sobre 4pi, r por r a la 2 es r al cubo, entonces tengo que mi radio va a ser igual a la raíz cúbica de 730 sobre 4pi. Es decir, que nuestro radio es 3,87 centímetros. Ahora con esto volvemos a analizar esta derivada y pensar qué pasa con la función s. Antes de 3,87 la derivada es negativa y luego es positiva. Quiere decir que la función original decrece y luego de ese punto crece. Quiere decir entonces que acá me encuentro con un mínimo relativo, ¿sí? ¿Cuáles son las dimensiones entonces de la lata que menos consume? Bueno, sabemos que en principio tiene un radio de 3,87. Ahora, ¿cómo calcular la altura de esa lata? Sabemos que la altura de esa lata era 365 sobre pi por el radio al cuadrado, pero nuestro radio al cuadrado es 3,87 al cuadrado, ¿sí? ¿Y cuánto nos da eso? Eso nos da una altura de 7 centímetros, 76 aproximadamente, ¿sí? Que son, en conclusión, dimensiones muy parecidas a la de nuestra lata. ¿Sí? Que nuestra lata de conserva tiene un diámetro aproximado de 7,5 centímetros, ¿sí? Y tiene una longitud aproximada, ¿sí? Entre ahí y ahí de aproximadamente 8 y algo, ¿no? Este tiene un diámetro un poquitito menor, pero tiene que ver también con que sea cómodo el agarre, ¿sí? Y las dimensiones para apilarlas, ¿sí? Tienen en cuenta otras variables además de minimizar la cantidad de producto, ¿sí? Pero las dimensiones que serían para un volumen de ese estilo usando la menor cantidad de material posible son un radio de 3,87 y una altura de 7,76 centímetros.